Dios les bendiga, amados hermanos. Amén. Buenas noches. Dios les bendiga, buenas noches, Estamos hijo. contentos. Buenas noches, papá. Amén, Un amén. lunes más de empezar el estudio de Apocalipsis y recordarles que este domingo inician nuestros dos servicios únicamente, 10 de la mañana y 11:15. El de las 9 no va a estar. Amén, amén. Ya gracias a Dios ya estamos atendiendo a nuestros niños, ya hay Amén. actividad especial para ellos. Y también, mi amado hermano, estamos programando actividades para los jóvenes, para los matrimonios. ¿Qué queremos? Que aprovechemos el domingo. Amén. Para poder recibir palabra, para poder crecer espiritualmente. Va a ser algo precioso lo que el Señor va a hacer con nosotros, y por eso debemos tener dos servicios y entonces ahí para planificar las diferentes actividades. Gracias al Señor tenemos Amén. un lugar muy amplio, tenemos un lugar donde podemos Ventilado. tener muchas actividades y ventilado, como Amén. vos decís. Gracias al Señor por eso. Oremos. Agradezcamos al Señor y pidámosle su iluminación para este estudio. Gracias, papito. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella liberta. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, dijo Jesús. Y lo creemos nosotros. Y que esta palabra limpie, Señor, nuestro corazón. Limpie, Señor, el camino por el que vamos a caminar, porque también es lámpara. Es un gran privilegio estudiar tu palabra, y que esto, Señor, nos haga crecer espiritualmente. Ese es el deseo, y que nuestro carácter se conforme a la gracia y a la dirección de tu palabra. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Estamos en Apocalipsis 20. 20. Leamos versos 1, 2 y 3. Amén. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Decíamos en nuestro último estudio que este es uno de los capítulos que más controversia levanta, ¿verdad? Y que tiene posturas muy distintas en su interpretación. Amén. Y que nos separan. Y esta separación no es que nosotros digamos, ay, no, ellos son el diablo, yush, no. Pero es que lamentablemente, como estudiábamos el jueves, hay doctrinas de demonios según lo que dice la palabra, no que lo que nosotros estamos diciendo. Entonces no podemos quedarnos callados. No es que nosotros lo sepamos todo y que nosotros hacemos todo bien, no, pero entendemos la Biblia de una forma donde sabemos que estamos respetando el texto. Por ejemplo, para captar eso de las implicaciones, hay una secta que nosotros la conocemos con el nombre de Solo Jesús, y muchas de sus iglesias se llaman Iglesias Apostólicas de la Fe en Cristo Jesús. Ellos creen que Jehová del Antiguo Testamento es el Jesús del Nuevo Testamento. No creen que el Espíritu Santo sea una persona. Exacto. Más bien dicho, no creen en la Trinidad. Cuando ellos bautizan, no pueden bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, sino que porque como no son tres, entonces no pueden bautizar así. No tiene sentido. Entonces solo bautizan en el nombre de Jesús. ¿Qué le quiero decir con esto? La creencia de nosotros tiene implicaciones. No es solamente una opinión. Fíjese que yo pienso que el color café es más bonito que el celeste. Eso no tiene ninguna implicación de tipo moral, de tipo carácter. Totalmente. O que va a anular alguna enseñanza de la palabra del Señor. Pero hay cosas que nosotros creemos que tienen implicaciones fuertes. Digamos, en muchas iglesias cantan música más como arrancherada, digámoslo así. Correcto. Y es la forma de ellos de decir, no, para nosotros así debe ser la música dentro de la iglesia. ¿Y cuántas rancheras seculares existen? Y no por eso podemos decir, no, ahí está el diablo porque están cantando como que fue una ranchera. No, o sea, no estamos hablando de cosas secundarias, estamos hablando de cosas que realmente son doctrinas básicas, elementales de la Biblia.
hubo un tiempo en la iglesia evangélica en la que no aceptaban el piano como instrumento para alabar a Dios. ¿Por qué? Porque el piano lo tocaban en los bares, en las cantinas, ¿verdad? Y entonces Dios guarde tener el piano aquí. Meter el piano a la iglesia, eso no fue fácil. Ahora, realmente una persona que toque el piano no puede agradar a Dios. ¿Se va a ir al infierno el que toque el piano porque es un instrumento del diablo? No, es una tontería pensar eso. Yo todavía en mi experiencia cristiana viví el momento en el que en algunas iglesias una batería era un instrumento satánico. Bueno, a mí en lo que me ha tocado ir a muchos tipos de iglesias evangélicas, hay iglesias donde pues lo que hay es un coro y ningún instrumento todavía. Y se ve el uso de instrumentos como algo malo, algo negativo, satánico, como algo satánico que ofende a Dios. Ahora, de ese tipo de implicaciones, de ese tipo de implicaciones nosotros vemos. ¿Y de dónde vienen? De la creencia. Exacto. De cómo yo interpreto la palabra. Vamos a ir al pizarrón. Vayamos al pizarrón. Mire pues, mi amado hermano. Tenemos aquí una línea del tiempo. Aquí está el tiempo de la iglesia. Uh-huh. Aquí está la segunda venida de Cristo. Muy bien, segunda venida de Cristo. Aquí está el periodo de la iglesia. Ahora, milenio. Uh-huh. Hay dos tipos de interpretación: los que creen en el milenio y los que no creen en el milenio. De los que creemos en el milenio hay dos posturas. La primera, los premilenialistas. Premilenialista. Así creemos nosotros. Y la otra es los postmilenialistas. ¿Cuál es la diferencia? En el calendario, los postmilenialistas creen que el milenio va a suceder aquí exactamente antes de la venida de Cristo. Es como la culminación de la era de la iglesia, es la era dorada de la iglesia. Empezó la iglesia desde Hechos y llega a tal punto que Cristo viene. Ahora, nosotros creemos en la palabra como pretribulacionistas que el milenio será justo ¿cuál es el primer evento del milenio? La segunda venida de Cristo. Cuando el Señor pone su pie aquí en la tierra, ahí empieza. Incluso el cataclismo terráqueo que se va a suceder va a arreglar un montón de cosas. El mar muerto ya no va a ser muerto. Y fíjate que eso va a ser mar de pescadores. Eso que estás diciendo es una cosa bien interesante, porque si la iglesia puede reparar el mar muerto, aquí intentaron reparar el lago de Amatitlán y creo que quedó peor de como estaba. Para que toda la naturaleza reciba nueva vida de parte del Creador, debe de ser del Creador y no de las criaturas. Las criaturas no pueden dar vida. Ahora, ¿cuál es el problema del postmilenialista? Vayamos en un ratito regresamos al pizarrón. En un ratito. Usted puede creer que es antes o creer después. El problema es que hay que examinar las implicaciones. Y una de las cosas que creo que es básica es, si yo creo que es antes o después, eso va a cambiar la perspectiva en la que yo vivo de este lado de la tierra. Correcto. Y ahí es donde la cosa sí se complica de sobremanera. Y la tarea que yo debo tener, digamos, por ejemplo, vayamos al pizarrón. Yo soy postmilenialista. Vamos al pizarrón. Listo. Este pizarrón a veces no quiere. Ajá. Yo soy postmilenialista. Muy bien. Yo puedo tener esta postura. El asunto es, número uno, nosotros los premilenialistas creemos que es el poder de Cristo el que va a establecer aquí el reino de Dios. El reino de Dios. Los postmilenialistas creen que es tarea de la iglesia establecer el reino de Dios en la tierra. ¿Y cómo se va a ver que el reino de Dios está desarrollándose en la tierra? Que va a haber justicia, que va a haber prosperidad y va a haber paz.
Y eso lo tiene que hacer la iglesia. Ahora, decime, ¿en qué país del mundo Existen esas tres características? Digamos, pensemos en Guatemala, nuestro país, que tiene tantos cristianos evangélicos escritos y de nómina. ¿Vivimos en prosperidad, vivimos en paz y en justicia? ¿Y cuánto tiempo lleva la iglesia evangélica en Guatemala? ¿Hay una mejoría en esos tres aspectos desde que la iglesia vino? O sea, califiquemos el trabajo de la iglesia evangélica en Guatemala desde el punto de vista postribulacionista. Justicia. No. Paz. No. Prosperidad. Menos. ¿Cómo quedaríamos si el Señor nos examina en esos tres puntos? Entonces diríamos que la iglesia está fracasada. Y fíjate que el término justicia en la Biblia es un término que sí involucra justicia social, pero a los postmilenialistas la justicia social no les interesa. Ellos están pensando en prosperar, ellos sin importar los demás. Y cuando les predican y les dicen que van a tener esto y lo otro, se emocionan. ¿Y dónde está la justicia social? Miremos el pizarrón, por favor. Mire los tres puntos: justicia, paz y prosperidad. El problema es que las iglesias de tendencia postmilenialista, algunas entendiendo qué es eso, otras sin entender, solo enfatizan en la prosperidad. Y enfatizan en la prosperidad de sus miembros, no de la nación. Y en la prosperidad material. Y la prosperidad material. Y como decíamos en el último programa, dice, yo no creo, dice, en la teología de la prosperidad, dice, hermano, porque a los únicos que yo miro prosperados en las iglesias son los pastores que la predican. Mi amado hermano, y no es ese el argumento. ¿Qué otro problema tiene el postmilenialista? En su hermenéutica, o sea, en su interpretación bíblica, los 1000 años no son literales, son simbólicos. El problema es que el postmilenialista está interpretando el Apocalipsis literal. Hasta este punto. Literal. Cuando llega al 20 dice, no, lo voy a interpretar simbólico. Y cuando pasa al 21 dice, no, ahora literal, otra vez literal. Exacto. En cambio, la parte de la fe de nosotros comienza a interpretar la palabra. Los premilenialistas, literal, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y es que el detalle en esto de no ser literales en esto de los 1000 años es que el milenio, estos 1000 años tienen un propósito detrás de esto. Esa duración tiene un propósito. Dios quiere demostrarle al hombre que el problema no era del diablo, que el problema era del hombre. Dios quiere mostrar el plan original, que todo funcionaba de forma perfecta. Y la otra cosa, según el libro de Daniel, capítulo 2 y el capítulo 7, no vamos a poner texto porque es todo el capítulo. El capítulo de Daniel y el capítulo 7 de Daniel, con otras profecías que el Señor le dio a David, se habla de un reino terrenal de Jesucristo. Literal. Y literal. Y terrenal. Aquí donde vivimos, aquí donde estamos. Literal. Ahora, entonces, como no creo que 1000 significa literal, tengo que quitarle la literalidad a aquellas promesas. Lo que Dios le dijo a David, sí, que iba a sentarse uno en su reino, en su trono, perpetuamente. Lo que el Señor le quería decir es: qué bonito tu reino. No, lo que le quiso decir es que se va a sentar uno perpetuamente. Y un detalle en esto es que ellos creen, los postmilenialistas toman un montón de promesas del Antiguo Testamento y ahí sí las ven de forma literal para ellos, pero no para Israel. Por ejemplo, la riqueza de Abraham. Exacto. Esa no es simbólica. Esa es que se tiene que ver en mí, que tengo vacas, ganados, carros, empresas. Y cómo es que yo muestro mi confianza y mi crecimiento espiritual en la prosperidad. Es que eso se llama inconsistencia, porque soy literal, ahora no soy literal, después sí soy literal, después no soy literal. En cambio, nosotros procuramos, hermano, en toda la iluminación que el Señor nos ha dado, en la iluminación de Él,
entender la palabra de manera natural, que es literal. Y es que a lo largo de la palabra exalta a Cristo, no exalta al hombre. Al hombre la palabra le dice: mira, sos pecador, estás condenado, necesitas un salvador. Cualquier cosa que logres en la tierra, en la vida, no te va a dar salvación, no te va a hacer llegar a la presencia de Dios. Mientras que la teología del reino lo que hace es exaltar al hombre, darle estrategia para prosperar, para tener dinero, hasta para decir consejos para ser feliz en esto, en lo otro. Cuando la palabra no me está diciendo consejos para ser feliz, es que yo, en el momento que tengo al Señor como mi único y suficiente Salvador, yo estoy pleno y en cualquier situación voy a estar gozoso. Amén. ¿Cuál es otro problema de entender que el milenio es hoy y no después de que venga Jesús? Es que ellos dicen: no, bueno, no se puede tener esa postura sin borrar a Israel. En cambio, nosotros pensamos: Dios tuvo un trato con Israel. Exactamente. Jesucristo vino a los suyos no le recibieron, entonces el Señor abrió ese paréntesis que es la iglesia, pero cuando la iglesia sea arrebatada, el Señor va a seguir tratando con Israel. Pero el postmilenialista tiene que borrar del mapa a Israel. Ya no tiene más trato. El problema es que la Biblia no dice así. Leamos unos versículos, por ejemplo, Romanos 11:1. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice Romanos 11:1 y 2? Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque yo también soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, como invoca a Dios contra Israel, diciendo? O sea, se hace una pregunta el apóstol: ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y mire cómo contesta: de ninguna manera. De ninguna manera. La iglesia no es el sustituto de Israel. La iglesia no está para ser el nuevo Israel de Dios, que es un término que les encanta. No. Que es bíblico, pero hay que explicarlo correctamente. En el contexto correcto de qué es lo que está diciendo la palabra. Correcto. Amados hermanos, ese es el problema. Yo no puedo decir que Dios ya no trata con Israel. No. Y de ahí, fíjese que de esto sale la tendencia de la gente a que todo lo que Dios tenía para Israel ahora es mío. Israel tenía tierra, Israel tenía bendiciones materiales, entonces esas son mías. Pero el ejemplo que quizás yo he escuchado que más les gusta es el pueblo de Dios saliendo de Egipto y los egipcios dándoles su plata, dándoles su oro, dándoles joyas, saliendo de ser esclavos a ser ricos y tener un montón de cosas. Eso les seduce al hombre. Fíjese que el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, les habla que hay 3 pueblos definidos. Claros. Y vigentes para el momento en que Pablo está escribiendo. Sí, porque mira lo que dice 1 Corintios 10:32. ¿Cómo dice la palabra? No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. O sea, hay 3 pueblos vigentes en el momento que el apóstol Pablo está escribiendo. Porque dice: no seáis. Ahora, si a mí me dicen: no vaya a agarrar ese vaso de agua. ¿Cuál vaso de agua? No hay vaso de agua, pero existe. No lo agarre. Entonces, ¿cómo lo voy a agarrar si no existe? Y aquí, ¿cómo me van a decir que no sea tropiezo para un pueblo que no existe? Y hay 3 pueblos. Primera Corintios. No es el Antiguo Testamento. No es el Antiguo Testamento. Estamos hablando ya en el desarrollo de la iglesia. Mire, hay un pueblo que se llama judíos, hay un pueblo que se llama gentil y hay un pueblo que se llama la iglesia de Jesucristo. Ahora, dentro de la iglesia de Jesucristo hay gentiles y hay judíos. Correcto, pero no entraron ni por ser gentiles ni entraron por ser judíos. La entrada a la iglesia es porque recibís a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Y en ese sentido es que dice la palabra que ya Él hizo solo un solo pueblo. Un pueblo. De ambos hizo un pueblo. ¿Pero de dónde? De los gentiles y los judíos. ¿Cómo yo entro
a ese cajón donde se encuentra ese grupo, ese grupo étnico que se llama gentil. Sencillamente, usted no tiene sangre de Abraham, somos gentiles. ¿Cómo entro a ese grupo étnico que se llaman los judíos? Usted tiene sangre de Abraham. Ahora, ¿cómo entro a ese grupo espiritual que se llama la iglesia? Teniendo la sangre de Cristo. A través de Jesucristo únicamente. Eso es. Amados hermanos, esto con todo respeto lo decimos, nosotros no estamos monopolizando la verdad. Exacto. Hay gente que ni siquiera entiende cuál es su postura en este sentido. Bueno, no sabe que tiene que tener una postura. Ni siquiera han llegado a esa conclusión porque como les han dicho que la doctrina no sirve, que la teología es mala, que la teología mata, que lo nuevo es del espíritu y que los que tienen doctrina y teología son dinosaurios, como vos decís. Sí. Mire, yo le sugeriría, agarre una concordancia. No tengo, hermano. En su teléfono, en Google ponga concordancia electrónica, Biblia, y ahí le va a salir una gratis. Y pregúntele a esa concordancia cuántas veces se menciona en la Biblia la palabra doctrina. Y va a ver que la iglesia tiene doctrina, que Jesús tiene doctrina. Jesús dijo, doctrina mía, dijo, que Dios tiene doctrina, que la palabra tiene doctrina, que en el culto hay que recibir doctrina, pero usted oye, ¿qué doctrina ni que nada? ¿Qué instituto bíblico? El Espíritu es el que me dirige a mí. Porque no entienden que Dios tiene doctrina. Yo no lo estoy diciendo, lo dice la palabra de Dios. Hace unos años estaba yo con vos en un lugar y te dice el pastor, el domingo no vaya a predicar doctrina, te dice. Por favor, no vaya a predicar doctrina. Entonces, es que no se puede predicar sin dar doctrina. Hasta la persona que dice no predico con doctrina a la hora del hablar está predicando doctrina. O sea, no es que eso es lo triste. Eso es lo triste, amados hermanos. Y es porque no entendemos. Bueno, porque no hemos respetado este libro y no lo hemos estudiado. Amados, si algo quisiéramos dejar hoy en claro es la palabra del Señor debe ser nuestra dirección. Nuestra dirección. Y respetarla y pedirle a Dios iluminación para entenderla como ella misma se explica. Porque la primera herramienta para entender la Biblia es la Biblia misma. Amén. Es la número uno. Amén. La número uno. Amados, vamos a orar antes de despedirnos hoy. Esperamos reunirnos mañana con ustedes para seguir estudiando este tema. Amén. Amén. Oremos. Gracias, papá. Aleluya. Bendito eres, Señor. Bendito Gracias, es tu nombre gracias, eternamente gracias, y para siempre, amén, Padre. Gracias también por tu palabra poderosa, porque estamos siempre tan agradecidos contigo por habernos dejado esa palabra que es viva y eficaz, esa palabra que nos llena cada día de fe para seguir adelante. Tu palabra poderosa, tu palabra que nos alimenta nuestras vidas, que nos nutre de fe, Señor, en estas promesas que hay aquí, Señor, porque tu palabra desde Génesis hasta Apocalipsis está llena de promesas que muchas se han cumplido y estamos expectantes con mucha fe en ti, Señor, que lo que todavía no se ha cumplido se va a cumplir, que tú, Señor, nos vas a arrebatar como tu iglesia en cualquier momento. Por eso, Señor, estamos pidiéndote tu ayuda, tu bendición para vivir cada día, Señor, como si tú vinieras.
porque Señor, queremos irnos en ese arrebatamiento. Queremos, Padre, vivir para ti, Señor. Queremos, como dice tu palabra, Padre, que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Te alabamos, te damos gracias y sabemos que tú nos estás guardando, Padre, en tus benditas manos, que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Estamos confiando y esperando siempre tu cuidado amoroso para todos tus hijos, Señor. Gracias, amado Padre Celestial. Y bendícenos, Padre. Gracias por ser fiel, por ser bueno, por ser Dios de misericordia. Oramos siempre, Señor, por salvación, por conversiones de muchos que todavía falta que se conviertan. Siempre estamos pidiendo por ellos, Padre. Hay en nuestro espíritu, en nuestro corazón, cuando oramos, una lista de personas que amamos, de nuestras familias, de nuestros amigos, de nuestros vecinos, de nuestros compañeros de trabajo, de estudio, que estamos pidiendo por ellos, Señor, y pedimos que se conviertan a ti, Padre. Y oramos también en esta hora por necesidades que hay, Señor, para cada uno de tus hijos, que tú obres en cada situación donde hay, Señor, una petición. Hoy oramos por protección tuya para todos tus hijos, para todos, Señor, que nos protejas de todo lo malo que está sucediendo en todo el mundo, Padre. Bendícenos, papito, protégenos. Provee también en toda necesidad material, Señor, espiritual. Provee nuevas fuerzas espirituales. Abre puertas de bendición de trabajos estables. Abre puertas de bendición para comida, medicinas, para las necesidades, Señor, de tus hijos. Y también trae sanidad a los que están enfermos, consuelo a los que están tristes, Señor. Trae tu bendición, tu fortaleza, papito. Y gracias porque nos oyes. Gracias porque nos has respondido siempre a nuestras oraciones. Te alabamos, te agradecemos y todo lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro amado Salvador Jesucristo. Amén. Aleluya. Amén. Gloria sea al Señor. Este domingo, 2 servicios. Primer servicio a las 10 de la mañana. Y usted ya sabe a cuál de los 2 servicios debe de asistir. Que el Señor les bendiga. El Señor esté con ustedes, amados. Buenas noches.